¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bienvenidos a Zoom de Noticias. Es un gusto acompañarlos aquí en la pantalla de Canal 4 como cada día. Comenzamos nuestra recorrida por el mundo y hablamos de España. Ayer se cumplieron 41 años del intento de golpe de Estado en ese país y les vamos a hacer llegar testimonios de las personas que vivieron aquel momento. Lo vemos. 41 años después del golpe de Estado del 23F, aún quedan los restos de los disparos en la bóveda del hemiciclo del Congreso de los Diputados. Los diputados canarios que lo vivieron en primera persona lo tienen en la memoria como si fuera ayer. La sensación inmediata fue por una especie de mezcla de miedo y de rabia. Entraron corriendo para tomar el hemiciclo del Congreso, tomarlo y lo tomaron. Más de 4 décadas después hay 2 interrogantes que siguen abiertos. Uno de ellos es si había uno o varios golpes de Estado a la vez y el segundo, el papel del rey cuestionado en los últimos años. Hubo comentarios posteriores de reuniones relativamente periódicas de Tejero. No estoy seguro que el rey no estuviera por un golpe de Estado constitucional, entre comillas. En el fracaso del golpe fue importante el papel de los medios de comunicación. Es el caso de El País, que sacó hasta 5 ediciones en las horas decisivas a favor de la democracia. Sacar el periódico a la calle, pasara lo que pasara. Un intento de golpe de Estado que ha servido para consolidar la democracia española y para que no vuelvan a repetirse rebeliones que pongan en riesgo el avance del país. Según un estudio arqueológico, el reino de los dinosaurios desapareció en la primavera del hemisferio norte. Vamos a ver por qué llegaron a esta conclusión. El meteorito que hace 66 millones de años acabó con los dinosaurios golpeó la Tierra en la primavera del hemisferio norte. Así lo revela una investigación realizada por un equipo internacional y publicada en la revista Nature sobre las espinas de peces que murieron apenas una hora después de aquel brutal impacto. El asteroide Chicxulub, que cayó en la que hoy es la península mexicana del Yucatán, puso fin a la era mesozoica y provocó un evento de extinción masiva. Aunque se sabía cuándo y dónde se produjo el impacto, hasta ahora se desconocía la estación del año, y este nuevo estudio sugiere que fue en primavera, un momento especialmente sensible para las numerosas especies del hemisferio norte, cuando se reproducen y tienen crías en desarrollo. Y es momento de hacer una breve pausa en Zoom de Noticias, pero antes los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, @Zoom de Noticias 4. Diario publicamos el contenido más interesante de las diferentes ediciones y por supuesto la foto de cada día, @Zoom de Noticias 4. Hacemos una breve pausa y ya venimos con más temas, quédense ahí. Regresamos de la pausa, seguimos adelante en esta edición de Zoom de Noticias y hablamos de la recolección y reciclaje de los residuos plásticos. Según un informe, en el 2017 solo un 9% de los desechos ha sido reciclado y los especialistas están reclamando una ley internacional. Los océanos se han convertido en inmensos sumideros de desechos plásticos y según los expertos urge la discusión de un nuevo tratado internacional sobre la contaminación plástica. El próximo 28 de febrero se realizará en Nairobi, Kenia, la 5ª sesión de la Asamblea Medioambiental de la ONU, en donde el manejo de estos desechos será uno de los temas principales a abordar. Actualmente, 140 países se encuentran a favor de la regulación mundial del tratamiento de desechos plásticos. Según datos recientes, en los espacios marinos hay más de 200 millones de toneladas de desechos plásticos, una cifra que se triplicaría en 2040 si no hay un cambio importante de paradigma. Así lo advierte Alberto Quesada, portador de la ONG Mar Viva. ¿Cuál es el impacto entonces que tienen los plásticos en estos espacios? Pues es tremendo. Es el desecho más persistente en los espacios marinos desde hace muchos años. Es verdad que el tema de la contaminación por plásticos ha llamado la atención pública desde los últimos 5 a 7 años, pero es un problema que científicamente se conoce desde los 60. El Fondo Mundial para la Naturaleza afirma que la contaminación por plásticos ha llegado a todos los rincones de los océanos y su masa es tal que aunque cesara el vertido, el volumen de micro y nanoplásticos se duplicaría para el 2050. Prácticamente cualquier estudio que se realice sobre producto pesquero contiene plásticos. Entonces, de una u otra forma, los seres humanos estamos ingiriendo todos los días partículas plásticas, muchas provenientes de los desechos en los espacios marinos. La lucha contra el monstruo del plástico no es una tarea fácil. Quesada considera que el reciclaje es importante, pero no ha sido suficiente. Un estudio publicado en 2017 indicó que solo el 9% del plástico fabricado alguna vez se ha reciclado. Cerca del 12% se ha quemado y el restante se ha arrojado a los basureros.
De acuerdo con Quesada, se necesitan grandes inversiones para la innovación y el diseño de nuevos productos y materiales. Y en minutos seguimos nuestra recorrida por el mundo, pero ahora es momento de ver qué está pasando en nuestro país. Para eso recibimos a Marcelo Irachet. Buenas tardes, Marce. ¿Cómo te va, Santiago? Muchas gracias, muy amables. Señoras y señores, lo principal para hoy en Telenoche y en el mundo, si ustedes quieren, es el tema excluyente, la invasión de Rusia sobre Ucrania, que ha sido prácticamente sin miramientos, no ha sido gradual, ha sido con contundencia, por aire, mar y tierra, con un número no especificado de la cantidad de efectivos, pero que ha llegado a realizar ataques en al menos una decena de ciudades de Ucrania. Las bajas se cuentan por decenas cuando aún no se han cumplido las primeras 24 horas del inicio del ataque ruso sobre los ucranianos. ¿Cuál es la reacción a nivel internacional? Bueno, el presidente de los Estados Unidos advierte que si bien no está planteado por el momento enviar tropas por parte de la OTAN a la zona de conflicto, sí ya se están resolviendo una serie de medidas de las más severas para con el gobierno ruso. En cuanto al tema de los ataques, se produjo por varios frentes. De repente, uno de los más recientes, la toma que se ha realizado por parte de las tropas rusas de la emblemática planta nuclear de Chernóbil, ubicada a unos 17 kilómetros de la frontera de Ucrania con Bielorrusia, gobierno que por otra parte apoya al presidente Putin. Además, Chernóbil es la ruta de acceso más directo a la capital ucraniana, Kiev. ¿Qué está pasando con los uruguayos en estos momentos en aquel lugar? Ustedes se imaginarán, decenas de miles de personas, de ucranianos, están tratando de huir hacia el oeste porque en realidad los ataques son por el sur, por el este y por el norte del país. Vamos a tener la actualización de la información. Además, se pronunció el presidente de la República que se solidariza con el pueblo de Ucrania y por otra parte está advirtiendo de las gravísimas consecuencias que podría llegar a tener esto en el contexto mundial. Algunos advierten que es el acto beligerante más importante que se haya registrado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Un amplísimo panorama sobre todo esto les vamos a estar contando en minutos nada más, pero por supuesto hay mucho en la órbita nacional para trasladarles. Así que los esperamos. Sigue ahora Santiago con más Zoom de Noticias. Le agradecemos a Marcelo, seguimos nuestra recorrida por el mundo en Zoom de Noticias y hablamos del hallazgo de arqueólogos franceses y jordanos. Descubrieron un complejo para rituales que tiene más de 9.000 años de antigüedad. Este lugar en el desierto de Jordania podría ser una de las estructuras humanas más antiguas que se conocen. Se trata de un complejo ritual de 9.000 años de antigüedad descubierto por arqueólogos franceses y jordanos que trabajan juntos en el proyecto arqueológico del sureste de Badia. Era utilizado para los rituales de caza de gacelas e incluye un altar y un modelo en miniatura de una trampa de cacería apodada Cometa del Desierto debido a su forma. El yacimiento, desenterrado en 2021 en el desierto de Jibal al-Hashabiyeh en el sureste del país, también incluye 2 estelas con figuras humanas de más de 1 metro de altura y sílex, o estatuillas que representan animales, y 150 fósiles marinos. Aunque existen estructuras similares en Arabia Saudita o Turquía, los expertos afirman que esta no tiene precedentes y podría profundizar el conocimiento sobre las primeras sociedades pastoriles y nómadas y sus estrategias de caza. Según un informe de la ONU, la probabilidad de los incendios a gran escala va a aumentar en este siglo. Veamos por qué dicen esto en el informe. Los fuegos naturales, accidentales o provocados no son causados directamente por el calentamiento del planeta, pero suelen deberse a sequías cada vez más intensas y prolongadas, según un informe de Naciones Unidas y el Centro de Estudios Medioambientales Grid Arendal. Incluso si el mundo lograra reducir el aumento de la temperatura media a más de 2 grados Celsius respecto a la era preindustrial, el número de incendios catastróficos aumentará entre un 9% y un 14% hasta 2030, entre 20 y 33% hasta 2050 y entre 31 y 52% hasta 2100. Esas cifras solo conciernen a los incendios de mayor magnitud, que solo se producen una vez cada 100 años.
Según los autores del informe, esos acontecimientos inusuales incrementarán su probabilidad ligeramente con las nuevas condiciones climáticas. El documento no aborda el aumento de todos los incendios forestales, sea cual sea su categoría, pero los investigadores estiman que es probable que los episodios menos extremos aumenten igualmente, como los fuegos de Australia en 2019 y 2020, o el del Pantanal Sudamericano en 2020, por el cual hasta agosto de 2021 se perdieron aproximadamente 4 millones de hectáreas. La recomendación es limpiar regularmente los sotobosques, apoyar y reforzar de forma sostenida los equipos de emergencia, invertir más en la reducción de riesgos, trabajar con las comunidades locales y reforzar los compromisos mundiales contra el cambio climático. Cada vez hay más locales y restaurantes que son amigables con las mascotas, pero vamos a ver iniciativas que se dan en Caracas, Venezuela. En este caso son 40 los que se han instalado en ese lugar. Fortunela y Lucas son los anfitriones de este café en el centro de Caracas. Ambos gatos fueron rescatados de la calle por la dueña del local, quien es defensora de animales. Todas las personas que están aquí para trabajar en Café en Taza o en Beauty Bar Café tienen que gustarle los animales, es el primer requisito. Al principio, la cafetería no pretendía convertirse en un centro de recreación de sus gatos. Carol los trajo al local para evitar a los roedores y se llevó una grata sorpresa. Los gatos vinieron por una solución higiénica y se hicieron con la gente. A mí, yo amo a los animales. Cuando yo vi que ellos se hicieron con la gente le gustó el tema de los gatos, la gente se sentaba, la gente entra, pide un café y pregunta dónde está Lucas. Hasta el momento, Fortunela y Lucas han hecho un gran trabajo en acercar al ciudadano al respeto por los animales. Aquí ha llegado mucha gente que dice, a mí no me gustaban los gatos, pero yo veo a Lucas, ahora me gustan los gatos. Y eso ha sido una conciencia social que la hemos creado sin querer, ¿eh? En Caracas existen al menos 40 cafés, panaderías o restaurantes donde se permite que las mascotas formen parte del grupo de comensales, una tendencia que ha aumentado en los últimos 2 años. Para mí, la verdad, poder traer a Balú a lugares donde vengo con mis amigos o con mi familia a tomarme un café, pues es increíble porque así tengo la libertad de poder disfrutar también con él. Antes, por ejemplo, tenía que dejarlo en la casa y de repente estaba preocupada porque tenía que irme a la casa y saber que Balú estaba solo. En este negocio de perros calientes, las mascotas son protagonistas. Incluso algunos aperitivos son servidos en platos de animales. Entre sus mesas, los cuadrúpedos se pasean libremente, como lo hace Gavana. Yo creo que le da seguridad porque ella por lo menos en este lugar está encantada, va por todos lados tranquila y no, porque hasta los perros sienten eso cuando es el rechazo o algo así como lo sentimos nosotros los seres humanos. Pero María Alexandra cuenta que también ha tenido malas experiencias con quienes rechazan que su perro se pasee dentro de un restaurante. Una vez que me dijeron, no nos dijeron a nosotros, pero lo escuchamos en la mesa al lado, que dijeron que si no venía sanidad por tener un perro y nosotros no le estábamos montando la mesa ni en los cubiertos ni nada, sino que ya estaba sentada con nosotros tranquila y eso fue un comentario desagradable que de hecho mi familia y yo nos fuimos al restaurante porque fue desagradable. Si bien la realidad para animales como Balú o Gavana es de cariño y protección, de acuerdo con la Fundación Adopta un Perro o Gato Sin Techo, se calcula que más de 200.000 mascotas son abandonadas cada año porque sus dueños no pueden alimentarlas o porque se han ido del país y las han dejado atrás. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela. Y hablamos de este conflicto entre Ucrania y Rusia. Occidente está sancionando de forma económica a este país, pero ¿serán suficientes estas medidas? Aislar al gobierno ruso de las finanzas de Occidente y sancionar a integrantes de la élite rusa son algunos de los objetivos para presionar al presidente Vladimir Putin. Para Juan Fernández, experto en la industria energética, la economía rusa es más pequeña que la de Texas, por lo que el deterioro económico podría ser considerable. El que Putin, su fuente principal de ingresos, la deteriore y esa merma económica al final la tienen que pagar los rusos. Las ambiciones políticas de Putin están por encima de los costos económicos a largo plazo, por lo que las preguntas relevantes, según el economista Jeffrey Schott del Instituto Peterson de Economía Internacional, son: ¿cuál será el costo que impondrán las sanciones y por cuánto tiempo? Ahí estará el reto. ¿Pueden
¿Pueden los Estados Unidos y los países europeos mantener sanciones significativas que afectarían el flujo de bienes y servicios a Rusia, aunque esas sanciones impondrán algunas dificultades a las empresas y consumidores en Occidente? Jeffrey Schott señaló que Vladimir Putin podría apostar a que Occidente se debilite y desmantele las sanciones con el tiempo para ganar el juego. En este ajedrez geopolítico también entra en juego Latinoamérica. De Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, que son gobiernos totalitarios, que tienen una liazón muy importante con Putin, que lo que ha hecho Putin es desestabilizar el sistema a su favor. Y hasta aquí hemos llegado con esta edición de Zoom de Noticias. Viajamos hasta España para despedirnos, para hablar del primer urinario que mide el nivel de hidratación de las personas que llegan hasta los baños de ese país. Los dejamos con este informe. Ha sido un gusto acompañarlos en esta edición de Zoom de Noticias. Nos reencontramos mañana en la previa de Telenoche aquí en la pantalla de Canal 4. Vivo para vos. Chao. Una estación de trenes en Barcelona tiene el primer urinario para hombres del mundo, capaz de analizar el nivel de hidratación de las personas que lo usen. El sistema permite medir la hidratación de forma no invasiva y en tiempo real, mediante la orina del usuario, y ofrece el resultado en una pantalla instalada en el mismo urinario. El objetivo del nuevo servicio es concientizar a la sociedad de la importancia de beber agua regularmente para mejorar el bienestar y la salud, así como prevenir posibles enfermedades relacionadas con la falta de hidratación, según han explicado los responsables de las instalaciones. El nuevo dispositivo, de momento solo en funcionamiento en los baños masculinos, está en fase de desarrollo y se trabaja para que este sistema llegue a los urinarios femeninos en los próximos meses. También se está estudiando la posibilidad de que se analicen otros parámetros y se mantiene la intención de que esta invención se aplique en más aseos públicos de otras estaciones y de más países. Los aseos, además de disponer de esta nueva innovación, presentan una serie de prestaciones orientadas a la salud de los usuarios. Entre ellas, destacan un puesto para tomarse la tensión, medir la frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno en sangre, pesarse, calcular el índice de masa corporal, medirse o tomar una ducha.